pues en nombre de la maestría en hidrosistemas, muy complacidos de tener estos eventos académicos en los que nuestros estudiantes pues ya están enfilando para terminar el programa. Como director del programa, pues para mí es un placer estar acá y pues doy la bienvenida a los directores del trabajo de Leiner, a Leiner y especialmente a los evaluadores de su trabajo que pues hacen de este proceso eh, una labor de gran importancia para nosotros en este proceso formativo de nuestros estudiantes. Entonces, pues en el día de hoy escucharemos a Leiner hablar de su trabajo titulado Integration of Physically Based Numerical Tools and Socio-Hydrological Variables in Urban Flood Modeling, trabajo que fue dirigido por los profesores Jorge Escobar y Andrés Torres de la Universidad Javeriana y el profesor Johnny Pérez de la Universidad de La Guajira. Entonces, pues, muy complacido de estar acá, agradezco a todos la estadía y pues darle la bienvenida especialmente a Héctor Alfonso Barrios, nuestro evaluador externo, que pues ha sido muy colaborador con nosotros. Entonces, Héctor, muy buenas tardes, muchas gracias. Desde el Tecnológico de Monterrey nos acompaña. Gracias, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias por la invitación. Claro que sí, muy complacidos. Y a Nelson Obregón, profesor también del Departamento de Ingeniería Civil y pues fundador de nuestra maestría. Entonces, muy contentos de tener a Nelson acá en este rol de evaluación. Nelson, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Andrés. Bueno, los directores entonces pues están presentes los tres, afortunadamente. Tenemos algunos invitados. Y pues procedo a contarles más o menos cómo es esta sustentación. Leiner va a iniciar su presentación, para la cual tiene 30 minutos. Y la idea de esos 30 minutos es pues conocer lo que Leiner hizo, que resalte sus principales resultados, sus principales conclusiones. Y después de esos 30 minutos, pues vendrá la sesión de preguntas por parte de los jurados, entonces de Héctor y Nelson. Podemos hacer varias rondas de preguntas, no tiene que ser una sola participación, entonces pues iniciaremos con Héctor, luego seguirá Nelson y después lo haremos así intercaladamente hasta que pues queden satisfechos de las respuestas de Leiner. Para eso tendremos máximo una hora, pero pues siendo solo ustedes dos, yo creo que tenemos un tiempo suficiente para tener una buena participación. De esas preguntas, la idea es pues también que ustedes se lleven una idea del conocimiento que tiene Leiner, de las herramientas que utilizó, de todo su proceso. Entonces, pues es un poco que ustedes conozcan y evalúen eso en esta sustentación. Después de esa ronda de preguntas, entonces pasarán nuestros evaluadores, Héctor y Nelson, a hacer la deliberación para realizar la calificación del trabajo. Y pues en esa sesión que tienen ustedes una invitación aparte, es otra sala de Teams, Nelson, digamos que será el presidente de esa sesión y se encargará pues un poco de liderar el proceso, pero pues es entre solo los evaluadores, ahí no asisto yo. Entonces nos quedamos nosotros en sala esperándolos a ustedes a que hagan la deliberación y cuando tengan un resultado los esperamos nuevamente pues para conocer sus resultados y darle ese resultado a Leiner. Después de eso, pues terminaríamos la sesión. Mientras ustedes están en la deliberación, pues tendremos participación del público. El público no puede participar en otro momento diferente de ese. Entonces, iniciamos con las preguntas realizadas por los evaluadores y después, en ese momento, podemos tener preguntas del público y alguna otra interacción mientras los esperamos. ¿Listo? Entonces sería más o menos así. ¿Hay alguna pregunta del procedimiento? ¿O por ahora todos claros? Todo claro. Perfecto. Bueno, entonces muchísimas gracias nuevamente a todos por estar acá. Y pues Leiner, entonces adelante, ya tienes tu pantalla compartida. Nuevamente pues muy contentos de que ya estemos en este proceso y pues adelante, te escuchamos. Entonces tienes 30 minutos, ya sabes. Bueno, muchas gracias, ingeniero Andrés. Y bueno, como el profesor lo mencionó, mi nombre es Leiner Cárdenas Mercado. Soy aspirante a magíster en hidrosistema y dentro del proceso de la maestría desarrollamos en conjunto con mis directores Jorge Alberto Escobar, Johnny Pérez Montiel y Andrés Eduardo Torres,
el proyecto denominado Integración de herramientas numéricas de base física y variables sociohidrológicas en la modelación de inundaciones urbanas. Como contenido de la presentación tendremos una introducción, un contexto general, el objetivo del proyecto, el caso de estudio, la metodología desarrollada, los resultados obtenidos, unas conclusiones respecto de todo el proceso investigativo y unas recomendaciones para futuras investigaciones. Entonces, como introducción, las inundaciones urbanas son, por precipitación, son uno de los procesos naturales o fenómenos naturales e hidroclimatológicos más comunes y de mayor alcance a nivel mundial. Aquí tenemos algunas representaciones, algunas imágenes de casos particulares de efectos de inundación. Tenemos Londres en julio del 2021, Beijing en agosto del 2021, Uganda en mayo del 2020 y Cartagena en noviembre del 2020. Las inundaciones, por lo general, ocasionan daños a la infraestructura, traumatismos en el tráfico vehicular y peatonal y ocasiona gran cantidad de damnificados. Esta problemática de las inundaciones ha sido abordada en la actualidad o ha sido estudiada desde una perspectiva tradicional a partir de la implementación de modelos basados en la física, es decir, un modelo que tiene un conjunto de ecuaciones en las cuales pues la información que entra a ese modelo netamente es información física asociada a velocidades, infiltración, precipitación, todo el conjunto de variables físicas en las cuales se resuelven el conjunto de ecuaciones, se obtienen unos resultados los cuales se comparan con las observaciones tenidas a través de métricas y se entra al proceso de calibración y validación tradicionalmente a partir de ya sea de algún proceso de optimización, algoritmo de optimización o un proceso iterativo de ensayo y error. Pero este proceso pues requiere de mucho tiempo de modelación. Adicional al tradicionalismo del estudio actual de las inundaciones, podemos observar que bajo las limitaciones propias de las ecuaciones, que no permite sino solo incluir variables físicas, encontramos tres dificultades principales. La primera era las variables sociohidrológicas, pues tenemos conocimiento de que las inundaciones no solo dependen de las variables físicas, sino que entran un conjunto de variables, que en este caso las llamamos variables sociohidrológicas, que están asociadas principalmente al comportamiento antrópico, al comportamiento de las personas dentro del área de estudio. Estas variables sociohidrológicas, pues aquí tenemos como algunos ejemplos, el mal manejo de residuos sólidos, el estado de la infraestructura superficial y subterránea en cuanto a la gestión de alcantarillados, que hace referencia pues a su limpieza, su mantenimiento, sus capacidades, y no son abordadas o no son incluidas dentro de la modelación de inundaciones tradicional. Si a este problema de las inundaciones adicional le sumamos la falta de información que puede existir de las mismas variables sociohidrológicas y variables físicas, el problema de poder representar un fenómeno de inundación en un área de estudio se vuelve aún más complejo. Bajo este contexto, pues nuestro objetivo fue desarrollar una metodología de inundaciones urbanas que integre herramientas numéricas basadas en variables físicas y sociohidrológicas. Para poder desarrollar este objetivo, entonces tuvimos el caso de estudio de Riohacha-La Guajira, la cual se delimitó en una subcuenca urbana, ¿sí? Pues, bueno, para que puedan entender espacialmente, Riohacha está ubicado en Colombia, específicamente en el departamento de La Guajira. Esta ciudad se delimitó en una subcuenca urbana, la cual tiene o se logró identificar que tenía la mayor afectación por parte de las inundaciones al momento de ocurrir. Adicional, pues en esta subcuenca se tienen unas particularidades, tales son como los humedales, unos cuerpos de agua que interactúan entre sí y que, digamos, a través del tiempo han ido disminuyendo su capacidad de almacenamiento debido a la acción antrópica. Y en esta zona, pues ellos tienen como una intercomunicación, se comunican entre ellos hasta llegar
a su desembocadura en un brazo del río Ranchería que desemboca pues, en el Mar Caribe. En esta intercomunicación de los humedales es donde se genera la mayor afectación por parte de las inundaciones. Adicional de estas particularidades, se seleccionó este caso de estudio debido a la gran información que se tenía referente a procesos de inundación. Entonces, esa información constaba de 2 bases de datos. Las dividimos en 2 bases de datos. Teníamos una base de datos que era la información relacionada a todos los aspectos físicos, como el modelo de elevación digital con una resolución de 5 metros y una precisión vertical de 0,62 metros, la cual se obtuvo a través de una comparación o de unos puntos que se tomaron en campo a través de RTK, y se hizo pues esa determinación de la precisión vertical. También se tenía información sobre las condiciones iniciales antes de ocurrir el evento de inundación, es decir, principalmente los niveles de agua, los niveles de la lámina de agua en los humedales principalmente, y para el río se hizo un calentamiento del modelo para así obtener la condición inicial y a partir de ella pues hacer el proceso de simulación. También se tenía información acerca de los bosculver presentes en el área de estudio y específicamente los sistemas o los alcantarillados, la ubicación de los alcantarillados o manholes, por los cuales pues, el agua en su momento de precipitación o de inundación pues, se infiltra y puede ocasionar ya sea un desbordamiento o puede funcionar como amortiguador. También se tenía información acerca del uso del suelo, dividido en diferentes usos, tales como el suelo desnudo, agua, vegetación dispersa, edificaciones y asfalto. Se tenía también información acerca de dos eventos de precipitación. Un evento que correspondía, al evento de calibración y el otro correspondía al evento de validación. Para el evento de calibración, el hietograma, en este caso pues las precipitaciones, se tenían intensidades máximas de 75.7 milímetros por hora con un tiempo de retorno de 10 años. Y para el evento de validación se tenían intensidades máximas de 59 milímetros por hora con un tiempo de retorno de 10 años. Esta fue la información principal de las variables físicas que fueron necesarias o fueron suficientes hasta cierto punto para poder representar el comportamiento de la inundación. Por otra parte, teníamos la base de datos de las variables sociohidrológicas que estaban inmersas dentro de una encuesta que fue desarrollada por la Fundación CREACUA en el año 2013 y 2014. Esta encuesta lo que buscaba era reconstruir eventos de inundación que habían vivido las personas dentro de la ciudad en años anteriores a los de la encuesta. Esta base de datos tenía muchísima información relacionada tanto a la vulnerabilidad, digamos que aspectos económicos, pero pues también tenía información relacionada a la altura de la lámina de inundación, días de inundación, tipo de evento, año de construcción de la vivienda, desnivel interno y externo de la vivienda, modo de disposición de los residuos, tipo de paredes y pisos, entre otras variables. A partir de esta información, de estas encuestas, decidimos construir en base a la información física y la información física asociada directamente al modelo de elevación digital y las variables ya pues inmersas dentro de la encuesta, se decidieron crear otras variables que permitieran tener como un conocimiento, digamos que más extenso sobre el problema de las inundaciones. Entonces, como variables se crearon la cercanía a un humedal, elevación de la vivienda, pendiente con referencia a la calle, densidad de vivienda por metro cuadrado, distancia a una estación de bombeo y al centro de la ciudad, calle pavimentada y ubicación en una zona de batea. Cuando hacemos referencia o cuando hablamos de una zona de batea, hacemos referencia a una vivienda que se encuentra como en una depresión donde digamos que sus elevaciones alrededor son mucho mayores a la ubicación de la casa. De esta base de datos fue primordial para todo el proceso de calibración, de validación, las comparaciones, fue primordial la altura de la lámina de inundación, que fue nuestra variable de respuesta, la cual pues utilizamos para todos esos procesos. Y esta variable pues no fue medida por nosotros, sino fue medida dentro de la encuesta. Y tenía mucha subjetividad, ya que esta variable era medida o digamos que era determinada preguntándole a las personas
hasta dónde había llegado la inundación en el evento sufrido por ellos. Entonces, con esta información de la base de datos física y sociohidrológica, pues decidimos hicimos una metodología, la cual consta de 3 pasos: el paso 1, el paso 2 y el paso 3. El paso 1 constó de la depuración de una base de datos, de la base de datos de las encuestas, en este caso, a través de un análisis estadístico en la herramienta R. Esta, pues, digamos que se hicieron unos criterios de decisión, de los cuales se obtuvo la base de datos de las encuestas final, a la cual se le aplicaron pruebas univariadas y multivariadas para determinar a partir de ellas cuáles eran las variables que tenían mayor relación con la altura de la lámina de inundación, que era nuestra variable respuesta. Y esas variables que tenían mayor relación eran las que identificábamos como variables sociohidrológicas. Entonces, la depuración de la base de datos inició o constaba de 4 criterios. Se tenía pues la base de datos de las encuestas pura y cada observación pasaba por 4 criterios. En cada criterio se hacía una puntuación de 0 si no cumplía y de 1 si cumplía. Y así se iban creando vectores de cumplimiento o vectores de 0 y 1. Al final de obtener ese conjunto de vectores, se multiplicaban y se obtenían pues las observaciones que cumplían o que tenían un valor de 1, que hacían referencia a que habían cumplido o eran aceptadas por los 4 criterios. Y a partir de ellas se construyó la base final de las encuestas. Entonces, ¿por qué? Pues ustedes se preguntarán por qué se hizo esa depuración de la base de datos. Pues lo mencionado, esta base de datos tenía mucha subjetividad de las personas al momento de responder, ya que posiblemente las personas no recordaban con exactitud cómo había sido el evento y daban datos erróneos que no correspondían específicamente al comportamiento del modelo de las elevaciones. Y la otra era que, pues, por pensar que podían recibir un beneficio a causa de responder la encuesta, ellos exageraban en sus respuestas. Entonces se tenían datos donde, digamos que por las elevaciones no se podían encontrar profundidades o láminas de agua muy altas. Entonces, por esa razón se hizo la depuración de la base de datos. Luego de hacer esa depuración, pues pasamos al paso 2, que era el montaje del modelo matemático basado en la física. Este modelo matemático se basó en las ecuaciones de agua somera que estaban inmersas o compiladas en Telemac 2D, que fue la herramienta de simulación que se utilizó para representar el proceso de inundación o el evento de inundación. Telemac tiene 2 interfaces, por decirlo de esa forma, una donde se incluye, una denominada Bluekino, es una herramienta donde se pueden asignar condiciones iniciales, las condiciones de Borno, las elevaciones, la construcción de la malla y especialmente donde se asignan los parámetros a calibrar, que fueron el número de Manning y el número de curva. Por otro lado, la interfaz, que es un archivo de texto, ¿sí?, a través de un archivo .cas, donde se pueden definir las condiciones de cálculo, la inclusión y definición de ciertos parámetros como la fuente, los sumideros, los box-culver, precipitaciones e infiltración. Cuando ya se tenía el montaje, pues se hacían simulaciones, se hizo el test de independencia de malla. Si no cumplía, pues nuevamente se pasaba a la construcción de la malla hasta lograr que cumpliera el test de independencia de malla y se pasaba al proceso de calibración. Pero en este proceso de calibración se hizo una simulación principal que constaba de la inclusión de todas las variables netamente físicas y el número de curva y el número de Manning teórico. A partir de esa simulación, pues se evaluaron las métricas de desempeño, y si cumplían las métricas de desempeño, pues se pasaba al proceso de validación. Si no cumplía, entonces se entraba al proceso de la metodología desarrollada por nosotros, que era el paso 3. ¿En qué consistía esta metodología? Teníamos una máquina de soporte vectorial en la cual se introducían las variables sociohidrológicas obtenidas pues del análisis de las pruebas univariadas y multivariadas. Entraban a la máquina de soporte vectorial a entrenarse junto con la información principal del número de Manning y el número de curva. Adicional, se asignaban los valores obtenidos de la simulación
obtenida como referencia, es decir, la simulación teórica, llamémosla de esa forma. Entonces esta máquina de soporte vectorial se entrenaba y en ella se buscaba predecir la lámina de inundación, la altura de la lámina de inundación. Para ello se crearon ciclos for y en cada ciclo for se evaluaba el comportamiento o se hacía la predicción de la lámina de inundación, pero con la variante de que el número de Manning y el número de curva eran generados aleatoriamente dentro del rango de acción en los cuales se podían encontrar esos valores, ¿sí? Teóricamente. Entonces se partía de unos valores teóricos y esos valores se empezaban a generar, bueno, dentro de esos valores se generaban rangos de valores aleatorios, tanto el número de Manning y el número de curva. Para cada ciclo se generaban valores y se evaluaba la máquina de soporte vectorial tanto en calibración y en validación. Y se evaluaban las métricas de desempeño. Al determinar en qué ciclo o en qué paso se determinaba el menor error del conjunto de las métricas, entonces se pasaba a identificar a qué conjunto de valores aleatorios del número de Manning y el número de curva correspondían para ser llevados al modelo hidrodinámico, que en este caso pues era Telemac, asignándoselo esos valores y haciendo simulaciones para nuevamente evaluar las métricas y mirar a ver si el modelo se calibraba. Este proceso no fue solo realizado una vez, sino que era un proceso iterativo entre el paso 2 y el paso 3. Fue un proceso iterativo entre ambos pasos. Entonces se realizaron varias pruebas haciendo los mismos procesos, pero teniendo en cada paso que se realizaba, sesgando o cerrando el margen de acción del número de Manning y el número de curva. Entonces, como resultado de esa metodología, se obtienen pues del paso 1, a través de pruebas, a través de la prueba de Kruskal-Wallis univariada, se determinaron que, por ejemplo, variables como año de construcción, desnivel interno, reborde inodoro, tránsito en la calle, área construida, área total de la vivienda, cercanía a un humedal, distancia al centro de la ciudad, pues entre otras variables, estaban relacionadas con la variable respuesta que era nuestra lámina de inundación, nuestra altura de la lámina de inundación. Y teníamos, por el análisis de correspondencia múltiple, que eran la prueba multivariada, que encontramos variables como tipo de evento, desnivel externo, desnivel interno, destino de uso, entre otras variables. Entonces, un aspecto importante no era que si por la prueba univariada se determinaba que cumplía, por ejemplo, año de construcción y en la multivariada nuevamente se repetía, no era que se le asignaba un doble peso, sino que se escogía o se validaba de que esa variable aportaba información realmente al comportamiento de la lámina de inundación. De este proceso se obtuvieron también entonces los puntos finales para la calibración y validación, los cuales constaron de 32 observaciones para la calibración y 31 observaciones para la validación. Luego de este proceso pues se hizo el montaje o las simulaciones. Entonces aquí tenemos la simulación de referencia, que era Telemac sin calibrar, solamente con las variables netamente físicas y teóricas. Y a mano derecha tenemos el proceso iterativo entre pues, las simulaciones, ¿sí? El proceso iterativo, perdón, entre Telemac y la máquina de soporte vectorial. Estas imágenes corresponden a los mapas de máximo. Entonces, aquí podemos observar que para el caso de Telemac, sin calibrar variables teóricas, el modelo está sobreestimando la mancha de inundación. Estamos observando zonas que realmente, digamos que en nuestro caso real no se observa que sufren inundación, y aquí estamos observando zonas que realmente pues, tienen inundación, caso que no es real. Y en el proceso pues, de iterativo, ya el proceso de calibración, pues observamos que realmente el comportamiento de la inundación pues es de esta forma, ¿sí? Un canal de intercomunicación entre los humedales y en ellos, o en sus alrededores, es donde se genera la mayor afectación. Entonces, estos resultados, o digamos que para poder determinar si realmente el modelo estaba calibrado, entonces, pues se evaluaron las métricas. Y podemos observar que en calibración, con referencia pues a Telemac sin calibrar y Telemac calibrado, podemos observar que las métricas disminuyeron en sus magnitudes. Por ejemplo, el error cuadrático medio fue un error pues aceptado por la literatura, un error pues de 33 centímetros aproximadamente,
de diferencia entre los datos observados y los simulados. Y podemos observar que el IRCE, ¿sí?, que tuvo un valor de 0.92, se comportó bien. En la validación, pues digamos que como criterio de determinar si realmente el proceso estaba calibrado, si realmente el proceso había sido efectivo, pues se aplicó la validación. Y podemos observar que en Telemac, calibrado o ya con el proceso iterativo, los valores disminuyeron considerablemente en comparación con la calibración y en comparación con Telemac en el mismo proceso de validación. Entonces, para ese caso, pues ese fue nuestro mejor ajuste del modelo. Entonces aquí tenemos como una comparación de los resultados obtenidos, en Telemac sin calibrar, Telemac calibrado, y unos casos similares que se realizaron de la simulación, pues, en la ciudad. Pues teníamos Modsel, que fue de donde obtuvimos la información principalmente. Ellos realizaron un proceso, digamos que de simulación, pero en una dimensión, y tenemos Iber, que fue una simulación bidimensional del mismo caso, pero basada únicamente en variables físicas. Entonces podemos observar que nuestro modelo, digamos que está acorde digamos que para los casos presentados históricamente dentro de la ciudad. Y este Iber fue un proceso pues bastante complicado, en el cual pues yo también hice parte, pero pues se tuvo un resultado bastante acorde. Entonces aquí observamos los resultados obtenidos para las variables, para los parámetros, el número de curva y el número de Manning, los valores teóricos con los que se partió, digamos que el proceso de iteraciones, y los valores hallados. Estos valores del número de Manning fueron los obtenidos en Iber. Entonces, a partir de los obtenidos en Iber, se asumía que esos valores del número de Manning eran, digamos que, los reales. Entonces, se partió de ellos para ver si realmente ese comportamiento de la inundación que se había hecho en 2 dimensiones, solo física, tenía pues una representación real del comportamiento. Entonces, a partir de estos valores obtuvimos 0.57 para cada uso del suelo en cuanto al Manning, y para el número de curva sí podemos observar que varió para cada uso del suelo. Para el número de curva hicimos una comparación con el coeficiente de escorrentía obtenido en Nardini y Míguez 2016, donde el número de escorrentía, pues, hace referencia, varía dentro de un rango de 0 a 1, donde 0, todo lo que cae se infiltra, y 1, todo lo que cae escurre. Caso similar al comportamiento del número de curva, que varía de 0 a 100, donde 0, todo lo que cae se infiltra, y 100, todo lo que cae, pues, en precipitación escurre. Entonces podemos observar que los rangos se encuentran pues dentro de lo aceptado, pero pues un comportamiento que es bastante extraño es el del Manning, ¿cierto? Comúnmente pues no encontramos que para diferentes usos se haya tenido un número constante. Este comportamiento lo asociamos principalmente a que Riohacha es una zona muy plana, relativamente muy plana, donde las velocidades no tienen mayor incidencia que el número de curva o el proceso, digamos que de pérdida de masa. Entonces, aquí podemos decir hasta cierto punto que está primando los procesos hidrológicos sobre los procesos hidráulicos, o que el componente o el término de masa, de adición de masa o pérdida de masa de las ecuaciones de agua somera está reinando, está reinando sobre el momento. Entonces, para mirar a ver si realmente nuestros valores tenían como un comportamiento históricamente a través de simulaciones que se han hecho en diferentes partes o a través de la literatura, entonces hicimos una comparación para cada uso con diferentes literaturas. Entonces aquí observamos que pues, específicamente en el suelo desnudo es donde se encuentra un poco más, digamos que más distante el valor encontrado con referencia a la literatura. Pero sin embargo está dentro de ese rango que podría actuar esos valores. Como conclusiones, se deben tener en cuenta variables sociohidrológicas para lograr una correcta calibración de los modelos de inundación con base física. Se demuestra que al considerar variables sociohidrológicas es posible representar mejor la inundación, lo que podría conducir a mejores calibraciones de los modelos basados en la física, justificación de la selección de parámetros óptimos, aplicabilidad en áreas con poca información disponible y comprensión de las inundaciones desde una perspectiva
social, cultural y física. También se concluyó que las máquinas de soporte vectorial son una herramienta que funciona bien para integrar modelos basados en la física y estadísticos, impactando en el ahorro de tiempo computacional y la facilidad de la inclusión de variables cuantitativas y cualitativas. Y Telemac es una excelente herramienta de simulación de inundaciones que representa adecuadamente el proceso físico de un evento e identifica áreas de alto riesgo y vulnerabilidad para la toma de decisiones. Como recomendaciones para futuras investigaciones, pues se tiene replicar metodologías para casos de estudios distintos a las inundaciones urbanas con otras limitaciones de información. Se recomienda incluir otro tipo de información que podría ser relevante para mejorar el proceso de calibración de los modelos basados en la física, y se recomienda probar otras herramientas de aprendizaje autónomo, por ejemplo, redes bayesianas, árboles de decisión, redes neuronales. De igual manera, se recomienda establecer el número de variables máximas, mínimas o indistintas con las que estos algoritmos pueden funcionar correctamente. Entonces, en resumen, ese fue pues como nuestro proyecto de investigación. Perfecto, Leiner, muchas gracias, sobre todo por respetar el tiempo que estuvo perfecto entre los 30 minutos.